¿Sabías que redactar un artículo científico no tiene por qué ser algo que te haga sufrir? Con los pasos adecuados se puede transformar esta ansiedad en una experiencia creativa, estratégica y muy poderosa. Soy José Palacios y te acompaño en esta cápsula para que domines la redacción científica paso a paso. Vamos a descubrir cómo convertir datos en conocimiento. Es algo bastante posible y mucho menos difícil de lo que creemos. Y convertir este conocimiento en publicaciones para que tengan un alto impacto. Si no lo podés explicar con sencillez, es que no lo podés entender bien, decía Einstein. Y hoy vamos a aprender a explicar con mucha claridad. Todo comienza antes de empezar a escribir. Aquí tenemos que pensar muy bien qué es lo que queremos comunicar. En síntesis, ¿cuál sería nuestro objetivo? No intentes contar todo lo que hiciste, sino acota bien el foco. Crea una historia coherente. Y para eso te propongo que sigas esta estructura que es válida tanto para eh, un- una tesis, para un artículo científico, para una monografía o eh, para cualquier texto de redacción científica, y está compuesto por los conceptos y sus iniciales. Es la estrategia IMRAD. Esta estrategia nos ayuda a poder estructurar los elementos componentes de un documento. En la I trabajamos todo lo que sería la introducción, ¿sí? Aquí en los documentos normalmente ya se introduce lo que es el estado del arte, se explica la justificación y la importancia de la investigación y por supuesto un marco teórico que nos ayuda a entender y contextualizar el tema que vamos a desarrollar. Seguidamente vamos a tomar la M, que se refiere a la metodología, donde vamos a explicar cuál es el paradigma de investigación que utilizamos, cuáles son sus elementos y sus herramientas. Aquí también vamos a especificar con qué población estamos trabajando y en el caso de que estemos trabajando con una muestra, vamos a explicar cómo obtuvimos digamos, a través de una fórmula o con qué criterios conformamos esa muestra que utilizamos. Asimismo, aquí es útil que expliquemos cuál va a ser nuestro instrumento o nuestros instrumentos de recolección de datos. Acordate que es importante en el caso que utilices instrumentos que ya fueron validados. Estos instrumentos tienen que ser calibrados o tienen que ser probados a través de pruebas piloto en personas representantes de la población que vas a trabajar. Y en el caso que vos como investigador o investigadora construyas tu propio instrumento, es importante que este instrumento sea validado con lo que conocemos como validación por el juicio de expertos. También aquí en este apartado vas a explicar cómo vas a obtener los datos, qué vas a hacer cuando tengas los datos recolectados, de qué manera vas a conformar tu base de datos, cómo vas a organizarlos, qué tipo de análisis vas a hacer con estos datos para poder dar a conocer los resultados que vas a compartir. Una vez que hayas terminado de explicar cómo vas a trabajar todo el apartado metodológico, en donde también deberías incluir un capítulo que se haga eco de los aspectos éticos de tu investigación, ya puedes pasar a la sección que empieza con R, que se refiere a los resultados. Aquí es importante que dependiendo de qué tipo de documento vayas a compartir, utilices los recursos adecuados para dar a entender los resultados de la investigación, pudiendo ser, por ejemplo, tablas o gráficos. Y esta selección de recursos depende mucho de qué tipo de información sea la que necesites hacer llegar. Es importante que en esta sección de resultados solamente te limites a la comunicación de los resultados. No trates de explicar nada, no trates de establecer ningún tipo de relación. Eso lo vas a hacer más adelante. Y por último, luego de los resultados,
En lo que vendría a ser la letra D, vamos a trabajar lo que se conoce como discusión, que no es otra cosa que la comparación de tus resultados con datos de otras investigaciones en áreas similares o en temas similares a los que vos realizaste. Entonces aquí no es imprescindible que busques para tu recurso de marco teórico investigaciones que coincidan con la tuya. Al contrario, es importante incluir todas las investigaciones, ya sean que coincidan o no, y en este punto cada uno de los resultados tiene que ser comparado, eh, y esa comparación puede tener como resultado que has encontrado algo similar o algo completamente diferente. Estas semejanzas y diferencias tienen que ser reportadas en esta sección de la discusión. Acordate que en la discusión ya también el texto tiene que contener las citas bibliográficas de donde estás trayendo la información con la que vas a contrastar la información que obtuviste mediante tus resultados. Solamente en el apartado de resultados obviamos cualquier tipo de citas bibliográficas, ya que ahí nos estamos haciendo eco de los resultados que obtuvimos nosotros. En el resto de estas secciones, y sobre todo en la introducción, metodología y discusión, sí debiéramos de incluir las citas como para que se pueda evidenciar de dónde estamos sacando esa información. Si vas a publicar, por ejemplo, en una revista sobre educación médica, revisa qué tipo de artículos aceptan. Esto es muy importante en el momento de preparar un manuscrito. Le vamos a llamar manuscrito entonces al artículo que está todavía en borrador. Cuando nosotros estamos preparando un artículo, es importante que antes de hacerlo, miremos muy bien cuáles son los tipos de artículos que publican cada una de las revistas donde vamos a postular nuestro artículo. Ahí vamos a ver en la sección de instrucción a los autores todas las indicaciones que normalmente el equipo editorial comunica a los autores sobre cómo qué tipo de artículos se aceptan, cuál es la estructura mínima que tiene que tener el artículo en cuestión, también las secciones que se tienen que desarrollar y por supuesto esto vas a ir con el tiempo adquiriendo mayor, digamos, experiencia. Entonces es importante entender que el arte de escribir ciencia no es decir mucho, sino decir lo justo y lo preciso. En este sentido también recordarte que el estilo de redacción tiene que ser un estilo acotado, tiene que ser un estilo resumido, decir con la menor cantidad posible de palabras lo que estoy queriendo expresar y sobre todo utilizar palabras que no tienen más de un significado. A esto le llamamos desambiguación. Quiere decir que es importante utilizar vocablos que sean precisos y en el caso de que por alguna cuestión de falta de costumbre hayamos utilizado otros vocablos ambiguos, tenemos que tratar de eliminar. Entonces, a partir de ahí vamos a trabajar sobre la claridad en la escritura que vamos a compartir. Es importante aquí no complicar lo que es simple. Tenemos que acordarnos que la ciencia, no por ser ciencia tiene que ser precisamente complicada. Al contrario, la ciencia es algo que aporta claridad, por lo tanto, nos ayuda a conectar, a enseñar y a transformar. En ese sentido, entonces, acordate de usar un lenguaje accesible, en lo posible no usar demasiados tecnicismos, utilizar la terminología técnica necesaria, eso sí, pero no exagerar de un modo que sea algo ininteligible para una persona que no es especialista en el área en la que estás redactando el artículo. Acordate que tu artículo trata de ser un aporte para la democratización de la ciencia. Entonces, sin entrar en el
en el vocabulario, en un estilo coloquial, sí es importante hablar técnicamente, pero con una sencillez que permita el entendimiento a cualquier persona que se acerque a conocer cuál es la investigación o cuáles son los datos de la investigación que queremos comunicar. En ese sentido, entonces, vamos a usar lenguaje accesible, evitar jergas innecesarias, siempre preferir una voz activa e impersonal. Por ejemplo, si voy a reportar, puedo decir se encontró, se evidenció, ¿sí? Siempre en tiempo pasado porque se supone que estamos comunicando un trabajo que ya hicimos y tratar de ubicar una idea en cada párrafo. Eso quiere decir que no extendamos demasiado la redacción de una idea y sobre todo si es que logramos ubicar una idea y desarrollarla en un solo párrafo, también utilizar lo que se conoce como el estilo de la redacción en párrafos de torsión. Eso quiere decir que una vez que yo desarrollo una idea, inicio con una idea y termino con otra idea que está concatenada a la misma, el siguiente párrafo me conviene comenzar con esa misma idea con la que terminé el párrafo anterior. De esa manera voy dándole una continuidad y un flujo lógico a la escritura que voy desarrollando. Ejemplos, en vez de escribir se observó una mejora significativa, podemos decir los estudiantes mejoraron significativamente. Ahí tenemos el ejemplo de una voz activa. Escribir claro es un acto de generosidad. Entonces le decimos al lector que nos importa que entienda lo que estamos escribiendo. Hay que tener en cuenta las secciones de los documentos. Aquí tenemos algunas secciones que son comunes a todos los documentos científicos, pero recordarte que para saber cuál es la estructura que tiene que tener tu documento, en este caso podría ser, por ejemplo, un artículo, te remitas a la sección de instrucción a los autores, donde te van a decir con qué tipografía se tiene que escribir, cómo tienen que estar los títulos generales, los subtítulos, cómo tienen que estar elaboradas las tablas, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo algunas de estas partes que generalmente están presentes en un artículo científico. La primera sección vendría a ser el título. Este título tiene que ser breve, informativo y muy atractivo. Es importante que no te cases con el primer título que desarrollaste. Esto, una vez que vamos a ver más adelante, es importante que compartas con otras personas y que obtengas el feedback y la opinión de otras personas, te sientas en la libertad de cambiar cuantas veces quieras tu título. El título es algo que se puede ir ajustando en la medida que se va escribiendo el documento y es muy importante que este título atraiga y sea se conforme en una razón que le interese, que despierte el interés en las personas para poder consultar el material que estás trabajando. Luego, también es muy importante que aprendas a determinar las palabras clave que van a identificar a tu documento. Esto es sumamente importante. Más allá de que requiere un trabajo de bastante abstracción, eh, las palabras clave son nuestras aliadas para que en el momento que nuestro artículo es indexado o es alzado a una base de datos, es justamente a través de esas palabras clave que van a poder encontrar nuestro artículo. Entonces, muchas veces los que ya tenemos bastante experiencia en búsqueda de contenido, vemos artículos muy interesantes que no tienen ninguna cita. ¿Por qué pasa eso? Algunas veces esto yo
Siempre insisto, no todos los artículos buenos tienen muchas citaciones. ¿Por qué? Porque a veces justamente no se trabaja suficientemente en un buen establecimiento de las palabras clave. Porque si se hubiese trabajado buscando cuáles son las palabras clave más representativas, probablemente ese artículo iba a ser mucho más mencionado, más consultado y iba a tener la oportunidad de ser citado en otras investigaciones. Entonces, fíjate que elegir correctamente tus palabras clave tiene que ser algo con lo que te tomes el trabajo y sobre todo escuches la opinión tanto de los tutores que te acompañan como de otros colegas que puedan llegar a mirar tu investigación y te puedan dar esta retroalimentación. También tenemos otro apartado muy interesante que, si bien es cierto, cuando estamos mirando el esquema de presentación de un artículo, quizá ya viene inmediatamente después del título y es el resumen. Sin embargo, el resumen se tiene que escribir recién cuando ya se terminó de redactar el artículo. Acordate que en el resumen tienen que ir todos los elementos del artículo, ¿sí? Ahí tiene que haber una pequeñísima introducción, tiene que haber una mención de cuáles son los objetivos que perseguiste con la investigación. También hay un apartadito metodológico donde brevemente explicas lo que ya dijimos de la metodología, pero muy acotadamente, y seguido de eso ya vas a mencionar tus resultados. ¿Qué encontraste? En este caso, si hay muchos resultados, se tienen que elegir los resultados más relevantes, los resultados más representativos. Y a partir de ahí, entonces, se comunica estos resultados más potentes y finalmente se tiene que concluir con la conclusión, valga la redundancia. Todos estos elementos tienen que estar dentro del resumen. A veces el resumen puede ser estructurado, o sea que te van a permitir poner unos subtítulos, introducción, 2 puntos, y hacer la pequeña introducción. Objetivo, 2 puntos, describir brevemente los objetivos. Metodología, 2 puntos, así. Pero a veces también pueden pedirte un resumen no estructurado, donde igualmente podés contar todo esto, pero con un modelo de redacción inextenso, en donde no va a haber digamos, los subtítulos, sino que vas a, en una secuencia lógica, comentar estos mismos elementos. Por supuesto, acordate de trabajar dentro de la sección introducción, no del resumen, sino ya de tu documento, todo lo que tiene que ver con el estado del arte, todo lo que vos encuentres que ya se estudió similarmente al área de competencia de tu documento. También acordate de contextualizar siempre con situaciones comparándolas de lo general a lo particular. Entonces podemos hablar de una problemática o de una temática primero a nivel mundial, después podríamos bajar a nivel de América o del Mercosur, y por último bajar a nivel local o a nivel de Paraguay. Entonces, de esa manera también vamos guiando la comprensión de la situación desde un contexto mucho más amplio hacia un contexto más acotado. Dentro de la introducción también vamos a explicar la importancia de nuestro documento, y aquí vamos a tener un pequeño desglose de lo que sería el marco teórico o las referencias teóricas que van a explicar las variables que yo voy a estar utilizando dentro de mi investigación. Es muy importante en este sentido trabajar bien la introducción, ya que actualmente en los modelos más nuevos no se hacen capítulos identificando estas partes, pero vos tenés que saber que aquí tienen que estar estas partes. Entonces, dentro de la introducción, todos estos elementos que te ayuden a contextualizar, a argumentar y a presentar toda la problemática con un gancho atractivo, de modo que la gente quiera realmente consultar lo que escribiste y se sienta interpelada a
poder acceder a lo que le estás ofreciendo. Eh, Ahí vamos a pasar entonces a la siguiente sección de 3 elementos muy interesantes que tienen que estar concatenados, que tienen que ver con la metodología, los resultados y la discusión, que más o menos ya estuvimos hablando, cada uno de ellos que debe contener. Y la recomendación aquí es que para evitar perderte en la extensión del texto, utilices siempre la lógica de la presentación de tus objetivos. Sobre todo podés utilizar acá eh, tus objetivos específicos. Entonces, en este mismo orden que utilices tus objetivos específicos, podrías trabajar sobre todo resultado, discusión y conclusión. Entonces, podés tomar todas las variables que están relacionadas con tu objetivo A y ya escribir los resultados relacionados a tu objetivo A. Ya antes de seguir con otro objetivo, sentate ya a escribir tu discusión de tus resultados del objetivo A y cerrar esta lógica con la redacción de tus conclusiones del objetivo A y después hace lo mismo con el objetivo B. De esta manera te va a ser muy claro cuáles son cuáles son las variables que tienen que ver con cada uno de los objetivos y sobre todo esto te va a ayudar a no dejar ningún objetivo sin responder. En este sentido, entonces, acordate que la conclusión tiene que resumir todos los conceptos clave en ese orden de importancia y no tiene que introducir nuevas ideas. Todo artículo tiene que ser un, eh, un puente confiable. Y en este caso, aquí te recuerdo que es muy importante que utilices correctamente las referencias bibliográficas. Acordate que para elegir las fuentes bibliográficas, uno hace una investigación previa para poder hacer una preselección y luego una selección de fuentes más relevantes, actuales y útiles que están en relación con el tema que va a desarrollar. Otra cosa muy interesante es que en el momento que vayas a insertar las citas, siempre utilices eh, una misma forma de citación, ¿no? O un mismo formato. Si utilizaste, por ejemplo, el formato APA, entonces todo tu texto tiene que tener citas en formato APA y acordate que tu bibliografía también tiene que estar estructurada según el formato APA. Sin embargo, si utilizaste el formato Vancouver, entonces todas tus citas tienen que estar relacionadas entre sí. Ya sabes que Vancouver se relaciona por orden de aparición y eso tiene que reflejarse en tu texto. En este sentido, las citas que utilices, tanto vamos a suponer desde tu introducción, donde está tu marco teórico, y posteriormente vuelvas a usar citas ya en tu discusión, si estamos usando el formato Vancouver, tienen que tener esa relación numérica. Si tu última cita en introducción terminó con 25, entonces la siguiente cita en tu texto donde vas a empezar a citar nuevamente, tu siguiente cita tiene que tener el orden 26, a no ser que repitas otra cita que ya utilizaste anteriormente y tiene que utilizar el mismo número que tenía para arriba. Pero en ese sentido, todo tu texto tiene que tener un mismo estilo y tiene que ser coherente con ese estilo. Obviamente, si utilizas el formato Vancouver para las citas dentro de tu texto, entonces eso también tiene que estar reflejada en tu bibliografía. También tenés que usar el formato Vancouver. En relación a esto, es muy importante que utilices lo que conocemos como gestores bibliográficos. Tuvimos también contenido relacionado a esto, como por ejemplo Zotero, Mendeley o cualquier otro gestor con el que te sientas cómodo trabajando. Estos gestores no solamente nos ayudan a poder insertar en forma correcta
y con el formato que corresponde dentro de nuestro procesador de texto a las fuentes bibliográficas. También utilizado de forma inteligente, me puede ayudar a estructurar mi propia bibliografía de acuerdo al contenido que voy a desarrollar. En algún punto también yo puedo apoyarme en el gestor bibliográfico para generar citas directas, ya que puedo copiar el texto desde los PDF de los materiales que estoy utilizando y puedo generar las citas indirectas con el recurso de las notas, donde puedo parafrasear una información que quiero tomar de una fuente con mis palabras, bajo mi experiencia y con la ayuda de que me indica, una vez que yo incluya esa cita dentro de mi texto, cuál es el referente teórico que voy a poner como consultado. Si tu investigación es sobre salud mental post pandemia, no solamente cites autores del 2005, tenés que buscar literatura mucho más reciente. Acordate que podés apoyarte en plataformas de búsqueda de información apoyadas inclusive con inteligencia artificial, pero a partir de eso también utiliza los filtros de las propias bases de datos especializadas como Scopus, Medline, eh, PubMed, Cielo o el propio Google Académico para poder elegir las fuentes que son más nuevas. Citar, entonces, es rendir un homenaje a quienes allanaron el camino para que podamos seguir avanzando. Esto es una muy buena práctica, es algo necesario que tenés que acordarte siempre que estás trabajando en redacción científica. Vamos a mirar algunas perspectivas comunitarias que hay que tener en cuenta a la hora de eh, poder redactar. Eh, Tenemos que preguntarnos como autores si nuestra investigación incluye a todas las voces de las personas o de los actores involucrados en el tema que nosotros decimos que estamos investigando. En este sentido, es muy importante que le involucremos a actores relevantes, no solamente a autoridades, sino a actores que representan los distintos tipos de opiniones y voces dentro de la comunidad en donde estamos trabajando la temática de la investigación. También es muy importante pedir retroalimentación. A veces la persona que no escribió el documento tiene mayor facilidad de ver algunas incoherencias. A veces, ya dijimos también, identificar algunos vocablos que son un poco complicados o que son, digamos, son ambiguos y nos pueden señalar algunas cuestiones que podemos mejorar. Y como nosotros escribimos todo el texto, entonces puede ser que nos sea más complicado encontrar a nosotros mismos algo que hemos producido. Entonces, por eso es una estrategia importantísima poder pedir que otra persona trate de entender lo que nosotros queremos decir y que nos señale cómo podríamos mejorar. Acá tenemos que practicar mucho la humildad y aceptar con ganas y con mucho respeto esas opiniones, porque lo que podemos conseguir acá es facilitar el acceso a las ideas que nosotros queremos comunicar. Recordemos que uno de nuestros compromisos justamente es la democratización de la ciencia. Y eso implica que la información científica pueda llegar no solamente a las personas súper especializadas en las áreas pertinentes, sino que a todas las personas que puedan tener algún tipo de interés en la información que estamos compartiendo. En ese sentido, entonces es importante crear espacios inclusivos intencionalmente diseñados para que acojan aportaciones. Por ejemplo, hay ciertas revistas que tienen su sección de lo que se conoce como preprints, en donde se alza un documento o un artículo que está siendo trabajado todavía
y las personas que lo leen pueden opinar. De esa manera hacen digamos, una revisión eh, como si fuese una persona externa, un autor externo y ya aporta, tiene un lugar donde puede dejar sus recomendaciones que se le hace llegar al autor para que pueda ir mejorando. Eh, por ejemplo, si estudiamos mujeres rurales, consultamos a alguna organización que trabaja con mujeres rurales o tuvimos en cuenta a las líderes comunitarias, ¿sí? Entonces, entender que la ciencia cobra vida cuando le da voz a, sobre todo, aquellas personas que históricamente fueron silenciadas, porque ahí tiene sentido el trabajo de difusión científica que podemos llegar a hacer. Otra cuestión que hace al trabajo de redacción científica es justamente, y sobre todo a los artículos, y los artículos que se publican en las revistas que son arbitradas, es la revisión por pares. En este sentido es muy importante utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para mejorar la redacción, evitar los errores, facilitar el acceso a la información, tratar de identificar repeticiones o ideas mal estructuradas. Algunas veces en el momento de escribir no nos damos cuenta y planteamos la misma idea en varios párrafos. Entonces eso tenemos que tratar de pulir. En este sentido, entonces es muy importante pedir un feedback a colegas que están en la misma área de desarrollo científico que nosotros, que nos puedan dar esa retroalimentación. Otra cosa que es muy útil como estrategia es que puedas leer en voz alta tu documento. Claro, si te suena raro, probablemente hay algo que se tiene que mejorar. Y otra cosa muy interesante es lo que se podría conocer como la prueba de fuego de tu documento es, ¿se entiende tu historia con solo leer el título, el resumen y la conclusión? Si eso es así, probablemente tu artículo está bien redactado. Revisar requiere de mucha humildad que te permita entender que las críticas o digamos, los detalles que te marcan te puede ayudar a mejorar tu artículo y no se trata de algo personal que se hace en contra tuyo. Luego es importante entender que publicar es solo el comienzo. Acá dijimos que es bastante trascendente las palabras clave que puedas llegar a utilizar. Usa aquellas que puedan orientar a encontrar fácilmente tu documento. Y para publicar te recomiendo que publiques en plataformas de acceso abierto, aquellas en donde vos no tengas que pagar para publicar y que los estudiantes u otros colegas no tengan que pagar algún tipo de suscripción para poder acceder a tu artículo. Con eso, entonces, estamos facilitando el acceso democrático a la ciencia. Cuando escribas tus resúmenes, escribí resúmenes claros. Utiliza gráficos, esquemas o recursos visuales según el dato que quieras mostrar. Si dudas qué tipo de recurso vas a usar, si vas a usar una tabla o un gráfico, fíjate al presentar el dato si se entiende mejor al leer utilizando la tabla o si se entiende mejor utilizando el gráfico. Si todavía te queda alguna duda, entonces puedes preguntarle a la persona que está cerca tuyo si interpreta más rápido mirando la tabla o mirando el gráfico. Hacele caso a lo que te pueda decir la persona. Entonces, con el tiempo vas a aprender a narrar con una lógica que guíe desde el inicio un desarrollo temático y estás terminando comunicando eso con el cierre. Convertí tu artículo en una infografía para Instagram o en una cápsula que tenga un título así. La ciencia que transforma es la que sabe conectar la evidencia con la acción.
Fíjate en las revistas de publicación científica cómo tienen estos apartados de redes sociales en donde ellos comunican con un formato mucho más amigable que un artículo los mismos resultados que tienen en sus artículos. Con todo esto entonces ya tenés las herramientas, tenés la historia, ahora empezá a practicar, escribí con estrategia, con mucha pasión y con claridad. Esta guía no solo te va a ayudar a publicar, te va a ayudar a comunicar para transformar. Es importante que puedas compartir este video con colegas que estén escribiendo sus documentos. Etiqueta a alguien que necesita un impulso y recordá que la ciencia no se calla, se comunica, se comparte y se publica. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima cápsula. O si se entiende